Hola, muy buenas tardes a todos chicos, sean bienvenidos a una semana más del curso de Ciencia y Tecnología. Les saluda el profesor Gerald Siman y bueno, hoy día vamos a desarrollar un nuevo tema, el cual tiene como meta de esta semana lo que ves a continuación. Básicamente es explicar, de acuerdo con tus propias palabras, pero siempre siendo elocuencia de un lenguaje científico, la repercusión de las pandemias, ¿no? Y justamente estamos en un contexto de pandemia y argumentar la importancia de las vacunas para la humanidad. ¿De acuerdo chicos? Ese es el tema de esta semana. Ahora, antes de eso te voy a mencionar el contenido. Vamos a ver lo que es epidemias, qué son las epidemias y cómo se diferencia cada una de ellas, y qué significa el tema de inmunización, sobre todo artificial, que es lo que estamos viendo en estos momentos con el contexto de la vacunación en el país. Primero empezamos con esto, ¿no? Es una pregunta que te hago a ti para que reflexiones un poco e interiorices el dato, ¿no? ¿Cuál será la próxima gran plaga? Es decir, estamos ahorita sufriendo los embates de una plaga, de una epidemia, de una enfermedad contagiosa, ¿no? Pero no es la única que hemos enfrentado. Hay otras enfermedades que en el pasado hemos estado viviendo. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años atrás estábamos, si no me equivoco, con la gripe aviar, no sé si la recordarás. Estaba también la gripe porcina, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora estamos con la pandemia de el COVID-19, ¿de acuerdo? Que es producto de la infección por el virus del coronavirus, ¿no? El famoso SARS-CoV-2. Entonces chicos, en este sentido debes recordar una cosa: cada enfermedad que hemos estado, cada epidemia que ha estado apareciendo estos últimos tiempos ha sido en un sentido relacionada con un contagio de humano a animal, o mejor dicho, animal a ser humano, ¿de acuerdo? La gripe aviar fue por los pollos de granja de corral en países europeos, la gripe porcina obviamente por animales porcinos, y el COVID-19 se sabe, y esto ya lo ha ratificado la Organización Mundial de la Salud, es el hecho del contagio de murciélagos, ¿no? Infectados con el virus, con un virus mutante, ¿no? Hacia los seres humanos. Entonces, ya con esa confirmación parece que tenemos una tendencia. La tendencia es que cada cierto tiempo un virus animal se va adaptando a nuestra biología, va cambiando, va mutando y nos puede estar infectando en algún momento. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál será la próxima gran plaga? ¿Y qué medidas a nivel sanitario mundial podemos estar estableciendo? ¿Qué nos está enseñando la pandemia que estamos viviendo actualmente? ¿No? Es una pregunta que te la dejo a ti para que la vayas reflexionando y si puedes indagar un poco mejor. Vamos a ver el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como estás viendo desde el inicio, es hablar acerca de las pandemias, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender algunos conceptos previos. En primer lugar, ¿qué son conceptos de pandemia? ¿Qué es una pandemia y cuándo ocurre una pandemia? Sea lo mismo que el término epidemia, ¿no? También debes conocer el tema de lo que es la vacunación o las vacunas. ¿Qué son vacunas o qué son las vacunas y qué tiene que ver con la llamada inmunización? Entonces todos esos temas son los que vamos a ver el día de hoy en esta clase. Ahora, para poder evaluar esta clase se va a dejar una actividad al final que ya te voy a mencionar en su debido momento. En primer lugar, arrancamos con esto: epidemias y pandemias. En primer lugar, una cosa son epidemias y otra cosa son pandemias. Si bien es cierto, están relacionadas, una es diferente a la otra y es lo que vamos a definir el día de hoy. Una epidemia tiene ciertas características y la pandemia tiene otras características. Justamente ahora estamos viviendo una situación de pandemia. En el pasado, con el tema de la gripe porcina y la gripe aviar, eran términos de epidemia simplemente, pero ahora se está hablando de algo más grande, algo más global. Ya lo vamos a ver en las definiciones, que es la llamada pandemia. Y recuerda que tanto epidemias como pandemias nacen de lo que vimos la clase pasada, que era la acción en los seres vivos, en este caso los seres humanos, de agentes patógenos. Acá estás viendo en pantalla un agente patógeno que es capaz de generar infección, que es en este caso esta partícula, ¿no? Esta representación del COVID, ¿no? Que así es como pulula en el ambiente. Lo he puesto ahí, si bien es cierto, no lo podemos ver como tal, pero esa es una estructura semejante a lo que podría ser el COVID en el ambiente. Seguimos.
Definiciones. Lo primero que tienes que conocer es qué cosa es el brote epidémico. Un brote epidémico es básicamente la aparición de una enfermedad. Ahí puedes leer la definición, ¿no? Pero en un lugar determinado y en un tiempo determinado. No es algo que se expanda a otros países, ¿de acuerdo? O a otros lugares. Puede aparecer netamente en un pueblo, ciudad o localidad. Afecta a cierto tipo de personas y aparece en una época determinada del año. Un ejemplo clásico es la famosa gripe, la gripe estacional, que aparece principalmente a inicios del otoño e invierno, que acontece en las ciudades, por ejemplo en Lima, ¿no? Y aparecen en los meses como ahora, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, las épocas de frío. Si bien es cierto, es una situación de enfermedad por un agente infeccioso, en este caso un virus, que es el de la gripe, no se considera de gravedad ni de alarma porque es controlable. El número de contagios no es el necesario como para que se genere una alarma masiva, ¿no? Caso contrario que pasa con las famosas epidemias. Tú has escuchado este término, pero ahora vamos a ver su definición. Cuando la enfermedad o el brote epidémico que hemos visto hace rato se descontrola y el número de contagios es alto y no solamente la enfermedad se produce en un área determinada, sino se expande a otras áreas, de acuerdo, a otras ciudades de un mismo país, por ejemplo, se habla de epidemia. En este caso, un ejemplo clásico sería el dengue. El dengue es un ejemplo de epidemia, o el Zika, por ejemplo, ¿no? Que son enfermedades que aparecen, por ejemplo, han aparecido en lugares como la selva, ¿no? Pero que por ayuda de vectores como este insecto, por ejemplo, este zancudo, ¿no? Es capaz de transmitirse a otras personas de otras localidades, y estas personas a su vez pueden transmitirlo a otras personas que también están cerca de ellas, no por contagio directo, sino por ayuda de otros zancudos que les pican. La idea es que en este caso la epidemia es un brote fuera de control que genera diversos números de contagios, alarma y enfermedad, y si bien es cierto no es global, o sea a nivel mundial, afecta a varias ciudades de un mismo país, por ejemplo, ¿no? Ya te he mencionado el ejemplo del Perú y el dengue. Y por último, la definición de pandemia. Según la OMS, para que se declare una enfermedad como pandémica, debe tener dos características. Primero, que debe afectar a más de un continente. Recuerda que el COVID empezó en China, pero poco a poco se fue expandiendo por el continente europeo. Por acción de los vuelos internacionales llegó a otros continentes como el continente americano, empezando por Norteamérica. Se expandió por África también, ¿de acuerdo? Y llegó al continente, sudamericano. No es un continente, pero es la parte del continente americano, que es la zona de Sudamérica. Y bueno, no olvidemos Australia. En otras palabras, no hay región o continente en el planeta en donde no haya casos de COVID. La única excepción es el Polo Sur, que es la Antártida, pero si bien es cierto, allá no hay muchas personas como para que se pueda dar un contagio. Entonces, digámoslo así, una pandemia debe tener ese primer requisito, debe afectar a más de un continente, ¿de acuerdo? Y los contagios deben darse ya no de una persona extranjera a una persona nativa de la zona, sino entre las mismas personas de la misma zona. Me explico, antes tú, por ejemplo, venía una persona de China e infectaba a una persona de Estados Unidos, ponte, ¿no? Listo, era chino a estadounidense. Pero si un estadounidense contagia a otro estadounidense y así sucesivamente, como son contagios entre estadounidenses, se dice que es una transmisión comunitaria propia de una pandemia. Entonces, eso es lo que ha pasado con el coronavirus. Se expandió rápidamente a más de un continente. Los contagios fueron masivos de persona a persona. Algunos dicen que la OMS demoró un tiempo en dar la voz de alarma para que sea declarada como pandemia y cerrar aeropuertos y demás. Pero bueno, es lo que ha sucedido hasta la fecha y es la información. Ahora, un detalle importante que debes recordar, las vacunas. En primer lugar, las vacunas tienen que ver con el tema de la inmunización. ¿Qué es una vacuna? La definición está ahí en pantalla. Básicamente es inocularte o inyectarte un agente viral o bacteriano, o sea, un patógeno que es capaz de producir la enfermedad, pero que está neutralizado en un laboratorio o atenuado, ¿de acuerdo? En otras palabras, te inyectamos un agente patógeno, o sea, aquel que produce una enfermedad, pero que esté muerto. Y para que tu cuerpo lo reconozca, tu sistema inmunológico forme los famosos anticuerpos y esos anticuerpos empiecen a darle batalla a la enfermedad cuando realmente aparezca. Ese es el detalle. Los anticuerpos los genera el sistema inmune, ¿de acuerdo? O inmunológico, y tiene memoria. De una manera u otra, él capta
digamos, a las enfermedades las reconoce, las diferencia, las identifica y cuando llega el momento de atacarlas en un futuro la hace, ¿de acuerdo? Ahora, las vacunas son importantísimas para controlar plagas, epidemias y pandemias debido a, digámoslo así, la prevención y el refuerzo que se hace a las personas de una determinada población. ¿Cómo es eso? Mira las gráficas. Acá puedes ver el 0% de una población vacunada. Los de azul son los sanos y los rojos son los enfermos, ¿no? Y mira, si nadie se vacuna en una población, eso es lo que pasa. Pero si el 25% o el 50% de una población llega a vacunarse contra una enfermedad, esto es lo que va a pasar. Al principio no se va a notar, que es lo que está pasando ahora en Perú, que estamos a mucho menos del 25% de vacunados, pero conforme vaya avanzando la vacunación va a haber menos enfermos y contagiados que vacunados y sanos. Conforme la vacunación aumente de un 75% a más, el número de enfermos o de contagios disminuye drásticamente, porque hay gente que ya está vacunada, y son los de amarillo, y hay gente que no se enferma, que son los de azul, a tal punto a llegar a ser algo netamente fortuito y no una enfermedad como tal, ¿de acuerdo? Entonces la única forma de controlar una epidemia o una pandemia, chicos, es mediante la vacunación. Esa es la importancia de que te apliques tu vacuna. Ahora, las vacunas, al menos las últimas que han salido, te voy a hablar de tres principales: la de origen chino del laboratorio Sinovac, la de AstraZeneca y la de Pfizer, que es la que está llegando acá a Perú. Las vacunas básicamente demoran un tiempo en producirse, en elaborarse, ¿de acuerdo? A eso le llaman fases de producción: fase 1, fase 2 y fase 3. Actualmente se conocen 5 vacunas que están en fase 3, listas para usar en seres humanos, y cada una tiene sus características. Por ejemplo, la vacuna china, se aplican 2 dosis, al igual que el resto, pero ella usa el método antiguo de vacunación, es decir, agarran un coronavirus neutralizado, lo inyectan a tu cuerpo lo reconoce, genera anticuerpos y ¡pum! Cuando vuelva a aparecer el que sí te quiere infectar, o sea, el coronavirus activo, ya sabe qué hacer y te defiende, ¿de acuerdo? Cabe agregar que esta vacuna tiene una eficiencia regular, pero sí la duración de sus efectos es aproximadamente 1 año en adelante, hasta 2 años por lo menos, es lo que indican los epidemiólogos. En cambio, las otras 2 que estás viendo en pantalla, sobre todo la de Pfizer, que es la que está llegando, no usa esta tecnología antigua. Ellos agarran un poquito del ARN, o sea, el material genético del virus, te lo inyectan a tu sangre y infecta una de tus células, y esa célula empieza a producir anticuerpos de por sí. Ese es el detalle. Es un poquito más eficiente, ¿de acuerdo? Pero el detalle está que esta vacuna, la de Pfizer, tiene una duración de sus efectos de 6 meses. Ya lo han dicho los propios expertos, los laboratoristas de la misma Pfizer, ¿no? Del laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que anualmente o cada medio año vas a necesitar actualizaciones, o sea, vacunarte anualmente o cada 6 meses. Esa es la única desventaja de esta vacuna. Hay que estar vacunándote y vacunándote para que no te enfermes, ¿de acuerdo? Ahora, cabe agregar que el hecho de vacunarte no significa que no te vayas a enfermar nunca. Te vas a enfermar, pero no te vas a volver un enfermo de gravedad o con neumonía fulminante, como es lo que está pasando con otras personas. Bien, acá te muestro una imagen de un laboratorio brasileño en donde muestra al COVID, al virus, ¿no?, del SARS-CoV-2 en acción. Cómo está ahí infectando una célula, se está adhiriendo, ahí está en el círculo rojo, a una célula, y la célula infectada empieza a producir nuevos virus, tal como actúan los virus, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en una clase anterior. Los virus tienen esa característica, ¿no? Infectan a las células, ¿de acuerdo? Ahí está justamente, ahí se ve, esos puntitos negros son el COVID, bueno, el virus que genera el COVID. Esto más grande es la célula, ¿de acuerdo? Y conforme se van adhiriendo, van inyectando su material genético de virus, ¿de acuerdo? Van infectando, ahí está. Mira, los brasileños ahí le han hecho las capturas para que puedas verlo. Así actúa el COVID realmente, ¿no? Está inyectando su material genético y la célula infectada empieza a producir nuevos virus chiquititos. De esa forma se reproduce el virus y en el proceso daña células, daña órganos y todo lo demás que ya hemos hablado. Listo. Ahora, esto es una actividad para que hagas en casa. Investiga qué otras pandemias han azotado a la historia. Yo te doy una pista.
el VIH, o sea, el virus que causa el SIDA, es considerado un agente patógeno de pandemia. El SIDA, chicos, aunque no lo creas, es una pandemia. Ahí te dejo el dato. Habrá otros más. Eso queda de tu cuenta ya. No es tarea, pero sí es para ver si te dan ganas de investigar un poquito más. Y el trabajo de esta semana que voy a dejar en el grupo de WhatsApp es elaborar con la información que acabas de tener un afiche, puede ser virtual, puede ser a mano, ¿de acuerdo? Para concientizar a las personas de tu comunidad respecto a la importancia de la prevención. Puedes hablar desde cosas tan simples como cubrirse la boca y demás, el hecho de usar mascarillas y otros artículos de protección, y también como el hecho de la vacunación. La idea es que seas todo lo creativo que puedas para poder hacer este afiche. Recuerda que un afiche tiene poco texto, más imágenes, y siempre trata de dar un mensaje usando una frase llamativa. Te pido por favor que lo tengas en cuenta para elaborar tu afiche. Muy bien, amigos, acá te dejo un video adicional acerca de las grandes epidemias y pandemias que llegaron al Perú. Te vas a sorprender. Una de ellas es el sarampión. El sarampión, amigos, fue considerado una pandemia. La peste negra también, entre otras. Y todas llegaron al Perú. Así que mira el video después de que acabe esta introducción o este video de la clase, si gustas, para tener más información. Bien, chicos, hemos hablado de las pandemias. Se supone que ya sabes cuál es la diferencia con las epidemias. También hemos mencionado lo que son las vacunas, la efectividad de las mismas y la importancia de vacunarse para generar inmunidad o la famosa inmunización. Te pido por favor de corazón que si tienes alguna duda hagas las preguntas o vuelvas a ver este video, ¿de acuerdo? Ahora sí, eso sería todo. No te olvides nunca lavarte las manos y bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima clase. Bye, amigos. No olvides enviar tus